Muy buenas tardes a toda la querida audiencia. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión, en esta nueva sesión CIMUC, titulada La representación de los músicos doctos en el Consejo de Fomento de la Música Nacional. Mi nombre es Iván Manuel Tapia y estaré moderando la sesión de hoy. Muchas gracias también a la CIMUC, la Sociedad Internacional por la Música Chilena, que organiza esta sesión. En esta jornada tendremos dos importantes invitados, Camila Gallardo, la secretaria ejecutiva del Consejo de Fomento de la Música, y Pablo Aranda, compositor, conocido compositor, ex miembro también del Consejo de Fomento de la Música. Muchas gracias por venir, Camila y Pablo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Iván Manuel, y a la CIMUC. Muchas gracias por la Bueno, les invitación. presento brevemente a nuestros invitados. Camila Gallardo, como comentaba, es secretaria ejecutiva del Consejo, ya lleva una larga trayectoria en el área de las políticas públicas dirigidas al fomento de la cultura. Entre los hitos más relevantes que se destacan está su participación en el proyecto desarrollado junto a la Seremía de las Culturas y la Municipalidad de Valparaíso en 2019, el proyecto que buscó declarar a Valparaíso como ciudad musical. Y Pablo Aranda, por otro lado, es reconocido compositor del área de la música académica, director además de Taller de Música Contemporánea, UC, creador del encuentro y gestor del Encuentro Internacional de Compositores, de una producción bastante grande, reconocida en el área de la interdisciplinaridad, ex discípulo de Donatoni, Cirilo Vila, Andrés Alcalde y otros grandes personajes de la música clásica. Bueno, les comento, en esta ocasión estaremos conversando en torno a tres tópicos principales. En la primera sección hablaremos sobre las funciones específicas del Consejo y el impacto en el funcionamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Luego pasaremos a un segundo bloque, donde hablaremos de la presencia de la música docta al interior del Consejo, que es lo que le da el título a esta sesión. Y finalmente estaremos viendo algunos detalles en torno a la relación entre el Consejo y el Fondo de la Música, que probablemente sea de los puntos más interesantes para la audiencia. Entonces, en torno al primer punto, de las funciones específicas del Consejo e impacto en el funcionamiento con el Ministerio de las Culturas. Quisiera consultarle, naturalmente Camila probablemente podría comenzar como secretaria, en torno a la orgánica del Consejo. ¿Cómo se constituye? ¿Tiene una cantidad de cupos siempre igual? ¿Cómo se eligen a los miembros? ¿Cómo se elige la especialidad de los miembros y demás? Pues si nos pudiera hablar un poco de la orgánica del Consejo, por favor. Bueno, muchas gracias, Iván Manuel. Saludar a Pablo. Sí, les cuento, bueno, así como para hacer un resumen de cómo funciona el Consejo. El Consejo es creado por ley, por la Ley de la Música, que es la 19.928 del 2004, y en esa ley se establece exactamente cuáles son los representantes que participarán en este Consejo. Y ahí se define que, bueno, entre distintas áreas van a haber dos representantes de la música docta, un compositor y un intérprete, y así también con los otros dos géneros musicales, popular y folclore, que esos géneros también están definidos en la ley. Y esos cupos de compositores e intérpretes los designa en realidad la ley establece que los tiene que designar la entidad que agrupa mayoritariamente a los músicos, compositores e intérpretes. Y en este caso es la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes, conocida como la SCD. Ellos nos envían a nosotros como ministerio los nombres que ellos designan para ocupar estos cargos, y eso después tiene una resolución que los nombra ya oficialmente como consejeros de la música. Eso es para algunos casos, porque también la ley establece algunos cupos que son renovados obligatoriamente cada 2 años. Estos cupos que designa la SCD no tienen plazo de vencimiento, pero sí los que designan, por ejemplo, el ámbito de la radiodifusión, de la televisión
y de los musicólogos, los investigadores y académicos. Esos cupos están definidos por la ley para que se renueven cada 2 años. Y Pablo, en este caso, que nos ha acompañado desde hace varios años y ahora lamentamos su salida, pero también estamos muy contentos porque lo felicitamos por su nuevo cargo de director de la FOGI. Él ha sido nombrado por la SCD para ocupar el cargo de consejero. Eso como rasgo. Comprendo. Aquí estamos proyectando en pantalla los nombres de los consejeros que aparecen en la página del consejo. Claro, ahí todos los que están actualmente en ejercicio, salvo Laura Fahrenkrock, que renunció hace poquito también. Y estamos en proceso de nombramiento de una nueva integrante. Excelente. En esta misma página donde estamos viendo los nombres, tenemos las funciones del consejo, que según aparece son 14. Me gustaría que, de ser posible, profundizáramos un poco en aquello. Déjenme compartir por aquí. Naturalmente, los puntos que tienen que ver más con la orgánica se los preguntaremos a Camila, mientras que los relacionados a composición al profesor Pablo Aranda. Entonces, por ejemplo, el primer punto que dice asesorar al presidente del Consejo Nacional. ¿A qué se refiere? ¿De qué forma funciona esa asesoría gubernamental de parte del Consejo? Bueno, eso es más que nada, a ver, la presidenta en este minuto ahora es subsecretaría de las Culturas. Ella es la presidenta del Consejo y tiene todos estos asesores para consultarles o conversar en las materias que estime pertinente en cualquier momento. Ahora, el funcionamiento de este Consejo es con sesiones ordinarias y extraordinarias en caso de necesitarse, que en el caso de la música se realizan los tercer viernes de cada mes, y ahí se presentan las propuestas tanto que vienen como del Consejo, que son trabajadas por la Secretaría Ejecutiva, como las que vienen también por parte del Ministerio, de las autoridades. Eso se trabaja en conjunto y en las sesiones lo que el Consejo hace es revisar estas propuestas y aprobarlas o no, o hacerles modificaciones, y en el fondo como que en esa conversación y en esas sesiones que son generalmente como con mucha reflexión en torno a los temas, es cuando sale ya la propuesta final. Y ahí se actúa un poco como con esta asesoría hacia la institución. Comprendo, perfecto. Hay varios puntos que aparecen en esta lista, por ejemplo, el punto número 3, estimular la creación de obras nacionales, o el 4, fomentar la Sí. interpretación, ejecución de música nacional, etcétera. Me gustaría que quizás Pablo, que tiene más que ver con el área de la composición, hablar un poco cómo ha sido cómo ha visto usted estos puntos de fomento a la creación musical. Se mencionan varios concursos de composición, por ejemplo. Si nos pudiera profundizar un poco en torno a ese punto del fomento a la composición y la interpretación desde el Consejo. ¿Sí? O Pablo o Camila, que sea que quiera. Disculpen, me estoy moviendo porque estoy buscando una... No sé si se me escucha bien. No sé si se me escucha bien, eso quería saber, porque estoy con un internet un poco Sí, incómodo. todo perfecto, todo perfecto. Ah, súper. A ver, antes de eso, hay un punto, Camila, ¿te acuerdas? Que era bien relevante, que fue tratado cuando yo ingresé al Consejo, que tiene que ver con la paridad. ¿Te acuerdas? Que fue algo también relevante, porque también en algún momento se buscó que el Consejo tuviera esa condición, y fuimos, ¿te acuerdas? Viendo los porcentajes de miembros, digamos, para que existiera esa relación, digamos, de ecuanimidad con respecto a la composición del Consejo. Ustedes me avisan si me quedo pegado o si se me escucha bien, por lo menos, porque estoy con si me dicen, una internet inestable. Pero en relación a tu pregunta, a ver, yo creo que el Consejo, por lo menos desde que yo estoy ahí,
es digamos, si bien es cierto, hay normas con respecto a la creación o con respecto a la producción de música docta, el Consejo siempre es una entidad dinámica y va buscando a veces de convocatoria a convocatoria, haciendo revisiones de las bases, qué sé yo, para poder potenciar o a lo mejor si ha recibido el Consejo a lo mejor alguna suerte como no digo de queja, pero se ha habido, por ejemplo, alguna situación en que nosotros vemos que tal vez la convocatoria no fue tan clara o la convocatoria benefició a un cierto grupo de fijas de compositores o de creadores. Siempre el Consejo va, por así decirlo, como estando muy atento a los resultados de cada convocatoria y viendo, digamos, la forma de beneficiar, digamos, o de mejorar o de ayudar a la mayor cantidad posible de intérpretes y de compositores. En ese sentido, yo creo que el Consejo es una entidad, yo creo que activa y los distintos representantes del Consejo nos van dando, aunque no sean de música docta, pero uno recibe al final un feedback de gente que viene de radio, de la gente que viene de televisión, de la gente que está desde la musicología, que se yo, en el Consejo. Y la verdad que yo siento que también, obviamente, de la música popular, de la música folclórica, y yo siempre sentí que el Consejo, todos los miembros del Consejo iban como dando una mirada con respecto, sobre todo, a lo que es la música docta, porque la música docta es vista desde el Consejo no como una entidad menor en ningún caso, sino obviamente como es vista como una música y una producción que no necesariamente es comercial y por lo tanto que hay que apoyar o hay que difundir o que hay que divulgar, digamos, o ayudar a que digámoslo así, como que esta línea de música, el Consejo pueda sentirse, digamos, en términos de ecuanimidad con respecto a otras líneas de música. Comprendo. Hay algunos puntos que se refieren como una especie de acción directa, ¿no? Porque por lo que me comentas como tiene que ver con los fondos concursables, según entendí. Pero hay puntos, por ejemplo, donde Sí, dice sí, directamente sí, sí. promover el desarrollo de la actividad coral o fomentar la producción de fonogramas. ¿Todas las funciones del consejo pasan antes por los fondos concursables o el ministerio? ¿O el consejo en sí mismo también tiene facultades, digamos, de acción directa e inmediata de ese tipo? ¿Hay instituciones que tengan relación con ello? Camila, o sea, a Sí, ver, Camila, si quieres tú respondes la parte. sí, yo te puedo responder esa parte. A ver, lo que pasa es que lo que está establecido ahí es ese listado que está en la ley, en el fondo, que es como las funciones que tiene el Consejo. Eso es lo que el Consejo tiene que hacer. Y cuando dice convocar a certámenes, concursos, eso ya está creado y hay un concurso de composición, que es el concurso de composición de obras Luis Advis, donde el género docto tiene, o sea, cada género tiene su convocatoria y llegan obras para popular, folclore y clásico, y ese concurso cumple con uno de esos puntos. Lo que dice de producción de registro fonográfico, las distintas líneas que se ven acá, que tienen que ver con la música docta en este caso, son o a través del concurso general de proyectos, que es el fondo concursable anual, donde hay una línea de producción de registro fonográfico y hay una modalidad que es para música docta. El fomento a la creación coral se aborda a través de la línea de coro, orquestas y bandas instrumentales, conocida como COBI, etcétera. Cada punto del listado está ya de alguna manera abordado o en la línea concursal o en este concurso composición Luis Advis. Y eso está normado a través de un reglamento que es aparte de la ley, que dice cómo se tienen que ejecutar cada uno de estos puntos del artículo 3, que es el que tú estás proyectando. Entonces, bueno, ahí no me sé exactamente de memoria cuáles, pero dice como ya, lo que tiene relación con el punto 1, 2 y 3 tienen que hacerse obligatoriamente por concurso público, lo otro, no sé, pues algunos a través de licitaciones, etcétera. Todo eso está en el reglamento de la ley de la música. Entonces funcionamos como
como en específico lo que aparece ahí, y si en algún minuto hubiera alguna institución involucrada o que se quisiera hacer como algo complementario en fomento de la música docta con esa institución, también, y como lo establece el reglamento, también hay que hacerlo por las vías que diga el reglamento, que en general es a través de licitaciones o concursos públicos. Perfecto, comprendo. Me queda muy claro. Muchas gracias. También respecto de la orgánica, como último punto antes de que pasemos a la segunda sección, ¿cómo opera logísticamente hablando el Consejo, digamos? ¿Tienen sesiones mensuales? Generalmente es una cierta cantidad de sesiones anuales. ¿Cuál es la operación, digamos? ¿Cómo funciona la operativa del Consejo? Sí, ahí te adelantaba un poquito antes. El Consejo sesiona todos los meses, salvo en el mes de febrero, que este año excepcionalmente tuvimos sesión ahí, pero bueno, eso no es obligación no hacerla o hacerla en febrero. Pero en el año tenemos generalmente 10 u 11 sesiones ordinarias, que serían prácticamente todos los meses del año. Y en alguna ocasión se hace alguna extraordinaria si hay algún tema que el Consejo tenga que acordar y que necesitemos como tramitar rápido. Ahí, como paréntesis, nosotros como Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Música lo que tenemos que hacer es operativizar todos los acuerdos que quedan en el acta de las sesiones de Consejo. Entonces, por ejemplo, una convocatoria o el diseño del concurso Luis Advis para, por ejemplo, el año 2024, eso se acuerda en una sesión y con esa acta ya firmada y oficial, nosotros como Secretaría podemos pedir al Departamento Jurídico que elabore las bases según el acuerdo que hizo el Consejo en la sesión X, salen esas bases, se publican y todo eso tiene un periodo, no sé, ahí los que nos estén viendo, a veces nos demoramos más, otras veces menos, pero igual es un tiempo considerable. Entonces nosotros ahí tenemos que estar como planificando para que esa sesión donde se va a tratar el Luis Advis, por ejemplo, tenga la debida anticipación para que podamos publicar en marzo, que generalmente marzo, abril creo, o sí, por ahí, publicamos el concurso y que tenga un cierre para poder ya estar haciendo las ceremonias casi a fin de año. En estos últimos años estuvimos haciendo las sesiones, bueno, como todo, virtuales, pero ya hace poquito empezamos a hacer las presenciales, las hacemos aquí mismo en el ministerio, en la oficina de la Subsecretaría de las Culturas en Santiago. Una que otra la hemos hecho en las oficinas de Valparaíso. Y bueno, básicamente eso, desde que se creó el ministerio, también estas sesiones tienen un pago de dieta hacia los consejeros, salvo algunos que sean funcionarios públicos. Los que son funcionarios públicos no reciben esa dieta, pero todos los demás sí, y eso también es parte como de haber entrado en la instalación del ministerio y que antes no se les pagaba en el fondo esta dieta. Excelente, comprendo. Creo que esa era mi última consulta en torno al primer punto. Pasando al segundo bloque sobre la presencia de la música docta al interior del Consejo, quisiera consultarles directamente cómo ven representados los intereses de esta escena docta en el funcionamiento general del organismo. ¿Consideran que es una relación equilibrada con otros dos repertorios? ¿Han tenido conflictos de ese tipo? ¿Suelen operar de forma más bien holística, digamos, como en música en general? ¿Qué sucede con ese punto en particular, la música docta dentro del Consejo? Quizás el profesor Pablo, que es representante de composición, podría aportarnos un poco. Sí, mira, yo creo que está bastante bien. A ver, está el mundo de las orquestas, que es un gran mundo en el Consejo, porque obviamente hay orquestas que reciben financiamiento por glosa y hay otras orquestas que postulan, digamos, en los concursos para poder ser apoyadas. Entonces hay un representante que ve todo el mundo de las orquestas. Luego está el mundo también de la musicología, ¿no? Que también está de alguna forma asociado a la música docta. Tenemos también la interpretación y obviamente la composición. Y está Valeria del Valle, que se encarga justamente también de ver
toda la relación que es como, yo diría, la composición relacionada con las universidades privadas, por ejemplo, proyectos que se presentan. En el caso mío estaba designado yo por la SCD para ver todo lo que sería creación, producción de música clásica. Y tenemos a Gerardo Salazar, que es miembro de la Orquesta Sinfónica y percusionista, entonces él es que tienen que ver con las orquestas. Y además está Andrés Rodríguez, que de alguna forma también abarca todo lo que sería la música del mundo coral, ¿no? Que es una línea bien particular, porque el mundo de los coros es bien especial, sobre todo porque los coros ya sabemos que son muy, a ver, definir qué es un coro profesional y qué es un coro amateur, y qué es un coro, es muy complejo porque no hay una orgánica tan concreta. Pero en ese sentido, claro, diría yo que la música adulta está bastante bien representada. O sea, las líneas que normalmente nosotros relacionamos con la música, que sería producción, creación, también pensándolo así, lo teórico por el lado de la musicología, está bastante bien representada. Y también el mundo coral, como digo, está ahí Andrés Rodríguez, que cubre como esa parte, digo, yo diría música de cámara está súper bien cubierta, música de orquesta está súper bien cubierta, el mundo coral está súper bien cubierto, creo que sí, está bien representado en ese sentido, la música docta. No entra, digamos, en términos de relación del consejo, no está subrepresentada. Yo diría que a veces se puede pensar que la música docta está súper representada en el consejo y la verdad que no, porque habemos 4 o 5 personas que tenemos directa relación con la música docta y que en general son los que van trabajando, digamos, en los distintos comités. Yo, por ejemplo, estuve mucho en el comité de orquestas y ahora, claro, desde la FOGI tengo como la otra mirada del mundo de la orquesta, pero también siempre estuve muy relacionado con todos los concursos de creación, de producción y también obviamente con el concurso Luis Adi, que era uno de los comités yo donde siempre estuve, que se junto a digamos, a Valeria, y también estaba Gerardo y Salazar, que siempre nos ayudaba con eso. Sí, Ahí ¿y usted? agregar que... perdón. Sí, agregar que, claro, también se dio en esta etapa, en estos últimos años, que la representante de las universidades de regiones es Valeria Valle, que es compositora, pero claro, es un cupo que no siempre a lo mejor va a estar ocupado por alguien de la música clásica. Lo mismo Andrés Rodríguez también coincide que es el representante de fundaciones que trabaja también en el ámbito clásico. O sea, como que en este momento también, en ese sentido, como indica Pablo, la música docta está también acompañada de estos otros cupos que no necesariamente siempre son de la música clásica. Claro, entiendo. Entonces, ambos podríamos decir que ambos están de acuerdo con que la representación es bastante buena, digamos, tiene bastante presencia al interior del consejo. Aprovechando ese punto, justamente quería consultarle al profesor Pablo, a lo largo del tiempo que usted lleva como miembro del consejo, ¿podría comentarnos un poco cuál ha sido su trayectoria como representante de la música docta? ¿Cuáles han sido sus funciones? ¿Algunos hitos relevantes que quiera comentar de su puesto en el consejo durante estos años? Bueno, yo diría que de hecho hay un punto que lo tratamos con Camila directamente y en relación, tiene mucho que ver ahora con la función que cumple en FOGI, que es el mundo de las orquestas. Resulta, en Chile se produce un fenómeno que es como difícil de revertir y hemos tratado a través de distintos mecanismos de ayudar con eso. El mundo de las orquestas doctas es un mundo bien complejo porque hay zonas, sobre todo el norte de Chile, por ejemplo, que son, yo diría, que tienen menor cobertura, hay menor participación, y entonces vimos cómo hacer para que, por ejemplo, ciertas regiones y también las regiones extremas queden relativamente bien representadas. Entonces, de hecho, con Camila organizamos un seminario en relación al mundo de las orquestas para poder justamente ayudar a los
que concursaban siempre a que el proyecto estuviera bien presentado, a que tuvieran como una asesoría, justamente para que los concursos a los que ellos se presentaban pudiésemos, digamos, nosotros verlo, o sea, no cometieran errores o, por así decirlo, como que lograran equiparar, digamos, su presentación con, a veces, con el mundo de la orquesta, lo que pasa en el sur, que hay mejores orquestas, hay más orquestas, o lo que pasa en Santiago. Entonces hicimos, de hecho, un seminario que primeramente estuvo pensado para hacerse presencial. Desgraciadamente nos pilló la pandemia, pero igual se hizo. Recibimos varios aportes de cuáles son las problemáticas más constantes para postulaciones de ciertas orquestas. También definimos qué es lo que es una orquesta docta, que fue un trabajo que hicimos con Gerardo Salazar, porque en las orquestas, en el fondo, recuerden ustedes, podemos tener distintas modalidades, pero por lo menos logramos definir ciertas cuestiones. Por ejemplo, que las orquestas, ojalá en su repertorio, cuando nosotros decíamos música chilena, había la costumbre de decir, bueno, decimos música chilena y eran arreglos, ¿no? Arreglos, qué sé yo, de música bueno, muy buenas músicas, de Víctor Jara o de Violeta Parra o de algún autor, digamos, de la región. Entonces ciertas orquestas como que llegaban y con justa razón decían, vamos a llenar, qué sé yo, el porcentaje de música chilena con versiones, qué sé yo, de ciertas músicas más bien populares, muy buenas, por cierto. Nunca fue una crítica hacia eso, sino que simplemente decíamos cómo vamos definiendo la orquesta, y yo creo que ahí trabajamos mucho también con Camila, con Gerardo, con René, con Valeria, para decir, entendamos que el repertorio orquestal es un repertorio que necesita, que requiere cierta exigencia. Entonces fuimos haciendo como una suerte de consenso. ¿Cómo definimos lo que es una orquesta para nosotros, para el consejo? Para decir, ya, esta orquesta sí está haciendo, digamos, el programa que tiene un programa que corresponde a lo que es una orquesta docta o clásica, y además, ¿verdad? La parte que corresponde a música chilena efectivamente está o va a estrenar obras que están escritas para ese formato, y no necesariamente va a ser arreglos o adaptaciones de música ya escrita. Es un punto que creo que fue bien importante y está bastante bien claro en el consejo, quedó bien zanjado, de que justamente íbamos a poner mucha atención a que el repertorio de la orquesta estuviera enfocado justamente a un repertorio que corresponda a la orquesta, pero sobre todo lo que era música chilena, que ojalá no se refiriera en su mayor cantidad de porcentaje a arreglos, sino que se refiriera específicamente a obras escritas para ese formato instrumental. Ese yo creo que es un punto relevante. El otro punto yo creo que tiene que ver con Luis Hadvis. El concurso Luis Hadvis es un concurso que ya los compositores esperan para postular, y entonces fuimos también viendo distintas modalidades de ese concurso. Incluso llegamos a, en términos de públicos, pensamos que a lo mejor el concurso podía tener en algún momento el concurso fuera dedicado a ciertos instrumentos solistas o a, o a ciertos, no sé si se recuerdan, o alguien que postuló, incluso pensamos, digamos, en músicos, entre comillas, populares que intervinieran como solistas, sobre todo pensando en el público, en la convocatoria, en que hubieran distintas posibilidades de mostrar el concurso. Eso también creo que fue una conversación, no diría un aporte, pero sí una conversación bien interesante en el consejo, y siempre en conversación con los intérpretes de la orquesta, ¿no? Que era a lo mejor para ellos, que les parecía lo más adecuado, que sea. Y lo otro con respecto a la creación propiamente tal, yo creo que igual llegamos a un acuerdo y a una extensión que no sé si existía cuando llegué, Camila, pero sí me acuerdo que le llamamos música interdisciplina. O sea, que pudiera esa área, potenciar esa área para que los postulantes a lo mejor tuvieran esa posibilidad de escribir para música o un orgánico docto, pero a lo mejor con la posibilidad de agregar algunas otras disciplinas que estuvieran ahí dando vuelta, como es el video o la danza, en fin. Eso también lo conversamos muchísimo en mi periodo, por lo menos, en que estuve ahí. Perfecto, me queda claro. Hubo un pequeño problema de audio. ¿Podría repetir el nombre de esa última área a la que se refirió? Solo el Me nombre refería de... a la música interdisciplina. Música perfecto. interdisciplina, que es un área a mí me interesa mucho, siempre lo hablábamos, que existe, no es que no exista, pero potenciar esa área, un punto ahí como
también que lo conversamos bastante. Excelente. ¿Hay algunos otros Ahí puntos que Camila considere? se acuerda. Seguro. ¿Hay algunos otros puntos que considere también interesantes de destacar respecto de cambios, Camila? Así como mencionó el profesor Pablo en torno al tema de la orquesta y del concurso, algunos otros elementos, sea del área que estamos hablando u otra. Sí, ahora en este minuto no recuerdo alguno puntual, pero quería destacar una cosa que me preguntaste al principio y que justamente lo que está hablando Pablo ahora es como la manera un poco que trabajamos nosotros y es esa asesoría que dan los consejeros a la autoridad, en el fondo, en este caso a la presidenta del consejo, pero también a nosotras como Secretaría Ejecutiva, porque al tener que después elaborar las bases, diseñar el concurso y también preocuparnos de cuáles son las exigencias que le vamos a hacer a los compositores en este caso, ahí la experiencia de Pablo, por ejemplo, es clave porque ellos nos van diciendo también, ellos son los compositores, conocen las necesidades y nos van como delineando estas materias, por ejemplo, lo que comentaba de que era importante que el estreno de obra fuera una composición como hecha para la orquesta, eso nace de las conversaciones del consejo, pero después se trabaja en los comités ya más pequeños, como algunos consejeros, y se van también dando forma a esas definiciones y es lo que después los artistas ven en las bases de las convocatorias. Podría destacar lo que él comenta, lo del seminario que hicimos de las orquestas, un trabajo súper importante y que también está conectado con otros trabajos que hacemos programáticamente, por ejemplo, cuando fuimos a la feria Classical Next, que es esta feria donde nosotros conocimos ahí a CIMUC, donde empiezan también ciertos nexos y ciertas ideas de cuál es la relevancia de poder hacer este tipo de seminarios o de hablar, por ejemplo, de la asociatividad en las orquestas, conocer, no sé, pues personas destacadas a nivel mundial como Mark Pemberton, que estaba muy interesado también en venir a Chile, poder conversar, porque fue el presidente de la Asociación de Orquestas de Gran Bretaña y estuvimos como ahí en varias conversaciones para que ojalá pudiera él transmitir también su experiencia a las orquestas chilenas y lograr algún tipo de asociación o algo así. Bueno, hay un montón de ideas que de repente quedan un poco dando vueltas y que se concretan al final en otras cosas, como por ejemplo este seminario que comenta Pablo. Y otro tema relevante que se ha trabajado harto es la participación en el programa Iberorquestas Juveniles, que ahí también el ámbito clásico tiene una participación importante en este semillero de músicos, y ahora que ahí que Pablo está en la FOGI, están muy conectados Iberorquestas con FOGI, y eso también es un trabajo que realiza este comité de orquestas, que no sanciona directamente el Consejo de la Música, porque es un presupuesto que está aparte y es una cuota que se paga a este programa intergubernamental. Pero sí también ahí hay un área que se está abordando también desde ya las edades más tempranas para la composición de las orquestas. Perfecto, esa era justamente mi siguiente pregunta. ¿Con qué otras instituciones, sean gubernamentales o no gubernamentales, nacionales o internacionales, relacionadas al área de la música docta se comunica el Consejo, más allá del Fondo del Fomento a la Música y el Ministerio de las Culturas? Por ejemplo, Iberorquestas, mencionaba recién, no sé si Ibermúsicas también. ¿Con qué organismos dialoga el Consejo, más allá del Ministerio? En este caso estamos participando como país miembro de esos programas, justamente en Iberorquestas Juveniles y en Ibermúsicas. Ibermúsicas también tiene un área que aborda la música docta. En este minuto estamos trabajando en un catálogo de partituras que es inédito también, donde vamos a poder tener obras a disposición como para contactar, no que van a estar ahí para descarga gratis, sino que para poder conocer obras de otros compositores de Iberoamérica y poder acceder a tener esas partituras y poder interpretarlas.
pero ya específico, o sea, aparte de lo que nosotros financiamos a través de la glosa como ministerio o directamente a las orquestas que son seleccionadas a través del concurso, específicamente con otra institución, no tenemos un trabajo directo, digamos. O sea, es solamente como contaba Pablo, no sé, pues está Andrés Rodríguez, que es de fundaciones, pero no es que trabajemos con esa fundación, sino que Andrés también aporta con su experiencia y con el trabajo que él hace ahí, pero no necesariamente estamos vinculados a esas instituciones. Comprendo. Una última consulta de este punto antes de que pasemos al tercer tópico. Bueno, el Fondo de la Música, por ejemplo, tiene mucha interacción con el público y con el circuito de la música docta, con intérpretes, compositores, etcétera, etcétera. Me gustaría saber desde su percepción si consideran que esa interacción es igual de activa, digamos, con el Consejo. ¿Perciben que en la escena nacional, digamos, festivales, músicos en general, organizaciones, qué sé yo, haya un interés constante por la actividad del Consejo, haya más diálogo o es más bien una actividad aislada que se manifiesta mediante estos otros organismos, como son el Fondo del Fomento? ¿Consideran como cierta retroalimentación o interés de parte de la comunidad constante en torno al Consejo? Yo por mi parte, sí, mi percepción es que es bastante como igual el interés. Ahora, no sé, pues si pensamos en el ámbito de la música popular, quizá es un poco más mediático, quizá, o hay más, quizá artistas, no sé, ahí esa proporción de cantidades no la tengo, pero yo diría que tanto festivales como los propios músicos interactúan con el consejo, o en este caso con nosotras como secretaría, de manera bastante similar a lo que son las otras áreas. Pensando siempre como en los tres géneros como que nos guiamos nosotros por lo que dice la ley, que es popular, folclore y clásico, y eso también se trata de resguardar lo más posible en todas las convocatorias que hacemos, que siempre tengan como un espacio para cada uno de los géneros, ahora independiente de cuánta postulación haya. Pero en cuanto a festivales, por ejemplo, o sea, no solo en las líneas específicas que financian música docta, sino que, o sea, por ejemplo, en los festivales en música en vivo, en la línea del Fondo Cultural Anual, ahí postulan como todo tipo de festivales y los festivales de música docta siempre están, y hay varios que ganan y están en esta categoría también de festivales de trayectoria que tienen cierta continuidad y todo eso. Yo al menos mi percepción es esa, que es como bastante equiparada con los otros géneros. No sé, Pablo, si tiene quizá alguna percepción distinta. No sé si alcanzó Pablo a escuchar bien la pregunta. Sí, parece que tuvimos un pequeño inconveniente. Pero ponte tú en mi caso, perdona, que además de todo lo que hacemos en relación a los fondos y las consultas que podemos recibir en cuanto a los fondos mismos, yo también recibo bastantes solicitudes de reuniones a través de la plataforma Ley de Lobby, que está abierta a toda la ciudadanía, y hay bastante música clásica que pide reuniones, me pregunta, o exploramos también posibilidades de financiamiento. Comprendo, entiendo. Bueno, eso era el último punto, la última pregunta del segundo punto. El profesor Pablo se tiene que retirar en breve, tiene otros compromisos, así que quería hacer una pregunta antes de que se tenga que retirar. Ya entrando al tercer tópico, el tercer tópico recordemos que es la relación entre el Consejo y el Fondo de la Música. La pregunta es, ¿cuáles son las facultades de un miembro del Consejo que tengan derecha relación con el Fondo de la Música? O sea, ¿qué capacidad tiene un consejero digamos, de intervenir en los proyectos, sea en términos generales o específicos? ¿Qué tan específica o especializada es la función de un consejero en relación al Fondo de la Música particularmente? Sí, bueno, nosotros de alguna forma representamos a un sector, así se nos trata, ¿no? Así se nos ve, digamos. Entonces, por ejemplo, es obvio que no sé, cuando se postula, digamos, a un concurso, nosotros
ya sea a través de la Asociación Nacional de Compositores, por ejemplo. Yo, no de manera tan frecuente, pero sí he tenido contacto con la Asociación Nacional de Compositores para justamente ver o hablar o preguntar, digamos, cuáles son los aspectos a lo mejor desde la Asociación de Compositores, cómo se ve, si hay algún aspecto que mejorar en los concursos, qué sé yo, en fin. Entonces nosotros de alguna forma somos mediadores, se supone. Ayudamos para recibir ideas del medio específico, en este caso la composición, y lo llevamos al consejo y lo planteamos, te fijas, como una duda o una inquietud, o algo que mejorar, o, qué sé yo, o algo que a veces incluso hay que cambiar directamente. Entonces, yo diría que hay una relación a través, en este caso, de Camila, ¿cierto?, directa entre el consejo y digamos, y el ministerio, en el sentido de que de alguna forma somos representantes de líneas de trabajo o de líneas, digamos, de música, y el consejo está ahí justamente para mediar, para ayudar, para aconsejar, para proponer, qué sé yo, al cambiar algún tipo de, algún formato o lo que sea. Y por otro lado, también yo creo que nosotros hacemos, a ver, ¿cómo decirlo? No tan solo el puente entre lo específico, por ejemplo, en este caso la creación, la composición, sino que también estamos, de alguna forma, ¿cómo decirlo? Somos como oído para ver con lo que pasa con otros concursos. Por ejemplo, yo digo, mi especialidad no es la música folclórica o no es la música popular, qué sé yo. Pero yo he visto, por ejemplo, que a veces desde la música popular hay un consejero, Carlos, Camila, ¿me ayudas? Carlos. eh, em, Carlos, el que estaba antes. no, Carlos Cabeza. Carlos Cabeza, po. Carlos Cabeza. Carlos Cabeza, por ejemplo, siempre está súper interesado en la música docta, aunque no es su rubro, pero siempre está como muy atento porque él yo creo que tiene una mirada muy global como productor, como compositor, como artista, como intérprete. Entonces, por ejemplo, siempre nos está preguntando, oye, ¿y esto en la música docta cómo se ve? Entonces, no es tan solo que nosotros recogemos del área específica, sino que en el consejo igual desde otras áreas nos van como consultando y nos van incluso, yo diría, haciendo, o nos van como refrescando, o nos van diciendo a veces como desde la música popular nosotros tenemos esta mirada, por ejemplo, el concepto de obra, que para un músico docto es como una cuestión bien ambigua, porque o el concepto de partitura, que cuándo la obra está terminada, qué es lo que tenemos que reforzar, es la creación, es la producción. Entonces todo eso en el consejo yo veo que es bastante interesante eh, porque recibimos también la mirada desde otro lado, desde el folclore, desde la música popular. Te fijas, y vamos a veces como complementando, te fijas, en nuestras áreas lo que desde otros lugares nos van diciendo. Entonces, en ese sentido creo que el consejo es válido. Yo a veces pensaba, decía, ¿por qué no estamos solamente en la música docta? Pero yo creo que sería un error. El consejo debe ser así, muy amplio, debe tener distintas miradas. Porque también hay una mirada, por ejemplo, no sé, de Rodrigo Barriento, que es el mundo de las municipalidades. Pero siempre que hablamos de música docta, él lo ve también desde la parte bien general. ¿Cómo se ve esto, digamos, un concurso que es súper específico, que es bien específico y que atiende como un rubro bien específico? ¿Cómo se ve desde el punto de vista, a lo mejor, desde las municipalidades, desde el apoyo que ellos reciben? ¿Cómo se ve esta cuestión? Sobre todo los concursos, digamos así, que son tan poco masivos. Siempre Rodrigo está diciendo, ¿y por qué no, oye, ustedes no piensan apoyar esta otra cosa? O desde la música docta no piensan ver este aspecto que a lo mejor podría ser relevante. En ese sentido, yo creo que no tan solo somos canales o puentes desde nuestro sector, sino también recibimos ahí en el Consejo miradas muy distintas y dispares, pero que son en definitiva a veces súper bien acogidas, o que nosotros como doctos, porque hay que reconocer algo, los músicos doctos somos como súper así específicos, es una música muy específica, entonces es un rubro bien acotado y es bueno así tener como la mirada desde otras áreas, ¿no? Eso veo yo que ahí pasa en el consejo y que es bastante provechoso. Perfecto. No sé si Camila quiera profundizar un poco en ese punto, las funciones particulares. Sí, yo quería comentar que, por lo que tú decías, como de cuál es la relación también de los consejeros con los proyectos, en realidad acá la labor del consejo llega hasta el diseño y la aprobación de los recursos
para esas convocatorias. De ahí en adelante entran, bueno, a armarse la convocatoria, las postulaciones, y ahí los consejeros, salvo que nosotros les vamos reportando como cómo van las postulaciones o cuántos proyectos llegaron, después les decimos cuántos se seleccionaron, pero ellos ya ahí no se enteran de cuáles son los proyectos que están llegando. El comité evaluador es totalmente externo, no son los consejeros los que evalúan, salvo en la convocatoria de orquesta. Pero ahí, claro, la intervención o la relación que hay con esos proyectos no existe porque ellos llegan hasta el acuerdo que se hace en términos de presupuesto y de diseño, que tiene que ver con todo esto de la asesoría, de recoger lo que dicen sus representados, llevarlos al consejo, y la interacción que se genera en las sesiones para reflexionar en torno a estas ideas y después aprobarlas. Perfecto, comprendo. Estimados, vamos a pasar ahora a una pequeña sección de preguntas. Vamos a responder algunas de las preguntas que nos han llegado durante la sesión. Como comentaba, Pablo tiene que retirarse en algún momento, así que se va a quedar a las preguntas que alcance y luego nos quedaremos solo con Camila. Yo voy a seleccionar algunas de ellas. Por ejemplo, la primera pregunta dice: ¿cómo se decide qué orquestas reciben financiamiento por glosa y cuáles tienen que postular? O sea, ¿cómo postulan las orquestas? ¿Qué requisitos tienen que tener las agrupaciones para obtener financiamiento directo? Esa es la primera pregunta. Bueno, yo voy a mencionar más bien como el aspecto técnico, así digamos, esa definición que llegamos a decir, que en realidad cualquier orquesta puede participar, pero empezamos a establecer, ¿te acuerdas, Camila? Por año, por ejemplo, cuántas orquestas, dijimos orquestas que tienen más de 5 años, orquestas que tienen menos de 5 años, o para también dar posibilidad de que postulen orquestas que a lo mejor no tienen una trayectoria tan grande. Pero lo primero, creo que hay dos conceptos. Una es el formato de orquesta, o sea, la cantidad de músicos, y que tengan, por ejemplo, una cantidad de cosas que nosotros exigimos. Eso significa, por ejemplo, a ver, no sé, que todos los músicos estén contratados, que tengan un director titular, que el repertorio, esto es muy enfático, que el repertorio efectivamente sea un repertorio sinfónico, o sea, que corresponda, digamos, al formato de orquesta. Obviamente la trayectoria. También, por ejemplo, que el director titular pueda proponer, por ejemplo, directores invitados, en fin, toda esa parte como técnica musical la vemos nosotros, y luego, digamos, eso mismo va haciendo que las orquestas que postulan, a ver, por así decirlo, la orquesta de la Universidad de Santiago, no sé, digamos, o la Orquesta de Concepción, ellos como que ya tienen un formato establecido y se atienen como a ese tipo de formato. Pero la pregunta es, ¿verdad? Siempre estamos diciendo ya, si esas orquestas cumplen con todas las normativas que nosotros hacemos, ¿cómo? La preocupación siempre es cómo hacemos para que esa orquesta a lo mejor pase a glosa, o una orquesta pase a glosa, para dejarle espacio, digamos, a la postulación de otra orquesta. O sea, ese es un tema bien complejo, y el Consejo, yo creo que Camila lo tiene desde el punto de vista orgánico de lo que sería la normativa, es una cosa que ya está establecida en el Consejo. Nosotros hemos ido tratando de ayudar para que ciertas orquestas que no están, digamos, que pasen a glosa, algunas orquestas, o por lo menos una, para que nos desocupe un espacio así económico. Es un punto bien relevante en el Consejo, y de verdad es un punto que siempre se está tratando, siempre estamos viendo cómo hacerlo para que se nos desocupe un espacio económico, pero hay una normativa, como digo, técnica. Una orquesta profesional ya está súper normado qué es, los componentes que tiene, los miembros que tiene, los contratos, los años, el repertorio, la función del director titular, la función del director artístico. O sea, hay una cosa bien establecida que viene de años y que es bastante rigurosa, diría yo, y bastante clara al respecto. No sé si, Camila, y tú puedes complementar también. Sí, bueno, es tal cual como dices, Pablo. Tenemos efectivamente las orquestas que están en la glosa, que en algún momento, que fue el año 2015, si no me equivoco, que fue una gestión también que no hace el Consejo de la Música propiamente tal, sino que fue a nivel de autoridad, y luego de autoridad ya con la dirección de presupuesto y con una decisión más bien desde como otro organismo que decidió pasar las 6 orquestas que venían concursando a esta glosa. Por lo tanto entraron otras,
Y claro, en algún momento era como que estas otras que iban entrando también después cumplieran cierto tope y pudieran pasar también a la glosa. Lo que pasa es que el pasar a la glosa no es algo que esté establecido y que es y normado, digamos. O sea, no es que eso pase, tiene que ver con una conjunción de elementos y que la verdad que no manejamos desde aquí y ni siquiera desde el ministerio, tiene que ver como con una decisión. Y si es que hay también posibilidades de pasar. Entonces, en estos últimos años no la ha habido y claro, se está generando ahí como una especie de tope también porque no tenemos en este momento más presupuesto para las orquestas. Pero es así, digamos, o sea, en este minuto, como yendo a la pregunta puntualmente, no hay opciones como de decir, ya, yo quiero pasar a la glosa, no, eso no existe como vía. Sí está el concurso, que para este año ya está cerrado, y por ahora es como la única manera de poder entrar a solicitar algún financiamiento desde el Fondo de la Música. Comprendo. ¿Los documentos, existen documentos disponibles para las orquestas interesadas en postular? ¿Se pueden acceder en algún sitio? Cuando se publica la convocatoria y están las bases, están ahí, digamos, ahí se ponen los requisitos, las exigencias. Ahora que está cerrada, no sé si seguirán las bases publicadas todavía, pero esas bases también cambian todos los años. Entonces, nosotros a veces recomendamos si es que están ahí publicadas o si nosotros se las mandamos también, si las piden y siempre se pueden contactar con la Secretaría de la Música, se las podemos mandar, pero siempre enfatizando que es solo como referencia porque hay puntos que cambian de un año a otro, entonces se podrían equivocar en la entrega de algún documento. Perfecto, entonces lo mejor sería esperar a la publicación de las bases cuando el fondo concursable ya esté disponible, ¿no? Sí, y ahí está toda esa definición de la configuración de la orquesta, cuántos músicos tiene que tener, cuántos años de trayectoria, cuántas horas de ensayo, etcétera, etcétera. Excelente, muchas gracias. Hay una pregunta que nos llegó directo para Pablo, voy a comenzar con esa por temas de tiempo, y dice, ¿qué cambiaría sobre la distribución de los recursos? A ver, es que, mira, de verdad que, digamos, el Consejo es tan dinámico, va recibiendo tanto, no sé, va recibiendo todo el rato, es algo dinámico, no es algo estable, no es una cosa fija. Entonces, como que, por ejemplo, voy a hablar de la palabra remanente, que Camila conoce bastante bien. Entonces, cuando nos queda un remanente, por ejemplo, decimos, ya, pucha, ¿cuál es, hacia dónde se puede derivar estos remanentes? El Consejo discute a veces, incluso a veces Camila tiene que acudir a la parte jurídica para hacer preguntas. Siempre estamos asesorados por jurídica en nuestro consejo, porque a veces quisiéramos derivar que sea un remanente de recursos para acá o para allá, en fin, pero jurídicamente no se puede. Entonces, yo creo que hay una estructura ya como relativamente fija. Yo creo que no es que yo cambiaría algo, sino que lo que yo creo que hay un criterio que el Consejo además maneja, yo creo que es como lógico, es como decir, no sabemos que los recursos no van a ser infinitamente mayor de un año a otro. Eso lo manejamos, eso se sabe. Pero lo que sí va variando, y por eso que es peligroso a veces decir, hagamos un criterio para allá o para acá, porque en realidad también va variando el tipo de postulación. Hay años que se postula, te fijas, no sé, por así decirlo, como que, no sé, hubieron un año en que todos los compositores componían o presentaban proyectos que tenían que ver con cuartetos de cuerda, otros con ensamble más grande, otros para instrumentos solistas. Entonces, es tan variable que es difícil como dar una orientación y decir, ah, mira, variemos para acá, cambiamos para acá, porque en realidad tampoco sabemos qué repertorio nos va a llegar para, digamos, para el concurso que nosotros abrimos. Pero sí, lo que diría, y por otra parte pasa lo siguiente, es como que siempre hay más demanda, o sea, siempre van a haber más interesados en postular, siempre hay gente, o sea, siempre vamos a decir, van a haber a lo mejor más compositores o más líneas que van a querer que recibir digamos, el apoyo del fondo. El punto es, yo creo que un criterio que hemos ido manejando, le damos más plata o aumentamos más plata a algunos fondos para darle a menos o le damos menos plata a más. Ese es un criterio que siempre está ahí. Y es una cuestión súper difícil de resolver porque decimos,
a veces, no sé, hay líneas, por ejemplo, Camila a lo mejor puede tener datos, pero hay líneas que de un año a otro baja mucho su, digamos, su cantidad de postulaciones. Hay líneas que todos los años sube la cantidad de postulaciones. No es algo tan fijo, tampoco no podemos prever eso. Pero el criterio yo creo que en general es cómo hacemos, ¿verdad?, para que beneficiemos a mayor cantidad de postulantes sin bajarle tanto, digamos, por así decirlo, el monto de dinero por línea. Ese es un criterio que hay que manejar. Ahora, yo creo que también lo hemos hablado, si hubiese que a lo mejor, y eso es una cosa que se está revisando, a lo mejor en lo que es línea de formativa, la línea de festivales, eso a lo mejor es un punto que hemos ido hablando, diciendo, a lo mejor hay ciertos festivales, ¿verdad?, que a lo mejor podrían tener o pasar a tener un financiamiento estable. ¿Para qué? Para poder liberar esos recursos y que vayan en beneficio, digamos, de festivales nuevos o qué sé yo. Mira, hasta una vez, yo lo digo porque yo soy profesor universitario, también yo decía, me acuerdo con Camila que tuve una conversación, decía, escucha, financiamos a compositores que a lo mejor no pertenecen a alguna universidad, porque ellos por último tienen desde la universidad una manera de financiar proyectos, digamos, de creación, pero después decíamos, jurídicamente eso no se puede hacer. No hay cómo decir, negarle la postulación, por ejemplo, a un compositor que es profesor en una universidad y que a lo mejor puede recibir fondos de la misma universidad para gestionar su obra. Jurídicamente tampoco podíamos hacer esa discriminación. Entonces, para responder en realidad no hay, yo no diría que haya una única manera o una única forma de responder esa pregunta. Solamente decirles que el Consejo está todo el rato respondiendo a los concursos que se presentan, a las líneas que tienen mayor postulante. Está todo el rato viendo, digamos, cómo se mueve esto para ir en beneficio, digamos, de aquellas líneas a lo mejor que necesitan más ayuda o líneas que necesitan ser potenciadas. Y un punto importante que el Consejo siempre ve es el asunto de regiones. Ahí yo creo, sí, eso sí que el Consejo ha ido viendo de qué manera potenciar que ojalá postulen, incluso en cantidad de porcentaje, eso ya está normado, ojalá mayormente cantidad de compositores o de artistas, que sea por línea o de creación o también de producción, que postulen ojalá cómo beneficiamos sobre todo a gente de regiones. Ese sí es algo que hemos ido trabajando. Perfecto. Respecto del primer punto que conversábamos de la orgánica del Consejo, mencionábamos que los 16 representantes del Consejo responden a ciertas categorías, estaban la composición, interpretación, etcétera, etcétera. La pregunta dice lo siguiente: ¿cómo se decide quién representa a las fundaciones o quién representa a las universidades dentro del Consejo, de esta lista de categorías? Eso yo creo que Camila lo puede responder, ¿no? Porque es como más una orgánica ya como oficial, no es una cosa que vaya cambiando tanto, ¿sí? Sí, el representante o la representante de las universidades las designan los propios rectores de las universidades. Se hace una asamblea. La última que hicimos fue el año 2020, si no me equivoco. Sí, 2020, porque la hicimos virtual. Se hace una convocatoria a todas las universidades, se hace una asamblea, votan y son los propios rectores los que designan a sus consejeros, que hay, como decía antes, una representante de las universidades de regiones y una representante de las universidades de la región metropolitana. Y el de las fundaciones lo designa directamente la presidenta del Consejo de la Música, en este caso la subsecretaria de las Culturas. Perfecto. La siguiente pregunta dice: ¿cómo se asegura el Consejo de representar los intereses de la comunidad de músicos en Chile? ¿Cuál sería el mecanismo de trabajo ahí? Bueno, son las líneas, ¿no? O sea, lo que se supone el Consejo, no supone, sino que el Consejo lo que busca es como que todas las líneas de música estén representadas, y ahí me parece que eso está bastante bien salvaguardado. Perfecto. ¿Camila está de acuerdo? Sí, ahí como decía Pablo, también cada consejero o consejera tiene una interacción con sus representados, digamos. Entonces, no sé, pues en este caso a lo mejor Pablo
con la Asociación Nacional de Compositores o con sus pares también, los mismos compositores en la universidad. Es como que cada consejero se preocupa también de estar en directa comunicación con sus representados. Y ahí también la invitación es a que los propios representados también sepan que ellos pueden acudir a sus consejeros, digamos, y ponerse en contacto. A veces, bueno, o a través mío también recibimos cartas con ciertos problemas que se llevan al consejo, se discuten, etcétera. O sea, en ese sentido, bueno, un poco de responsabilidad de cada consejero, pero también de ustedes mismos, digamos, como ciudadanos, músicos, músicas que están como en distintos ámbitos, también de poder contactarse con ellos a través de la Secretaría. Perfecto. Nos van quedando solo 2 preguntitas. No sé si el profesor Pablo se tiene que retirar al tiro o se va a quedar para las últimas 2. De hecho, están entrando las personas a la próxima reunión. Entonces, pucha, yo les agradezco de verdad la invitación y encantado para otra oportunidad, no es que sea pero digo, ahora a lo mejor desde la FOGI yo creo que sería interesante hacer una mirada distinta, porque nosotros desde FOGI también recibimos un gran aporte del Ministerio de la Cultura, ¿no? Para todo lo que es el mundo de la orquesta. Entonces, yo encantado si alguna vez les interesa, hablar ahora desde otro lado, que es algo muy distinto, pero que claro que entran en relación, porque acá justamente vemos más bien orquestas que son más bien no profesionales y orquestas de niños que son, bueno, hay un mundo ahí muy hermoso de variedad de orquestas. Entonces encantado de a lo mejor en algún momento compartir desde este lado mi opinión. Así que, y me da mucho gusto estar con Camila. Yo necesito decirlo, Camila es una gran colaboradora del Consejo y ella lleva años en esto y creo que es un punto muy importante porque el Consejo, como digo, tiene una mirada tan variada y ella hace un muy buen trabajo ahí de convocatoria, en fin, siempre está como pendiente de las distintas miradas, de que todo sea ecuánimemente resuelto. Así que si hubiera que decir algún elogio, yo diría que Camila es una persona elogiable del Consejo, porque de verdad ustedes no se imaginan la cantidad de trabajo que ella tiene, pero siempre está presente y siempre está escuchándonos a todos. En fin, así que el Consejo yo diría en un 100% su funcionamiento y el trabajo que hace gracias a Camila. Eso para terminar. No, Pablo, bueno, muchas gracias por tus palabras. Para mí, nada, me encanta, me gusta mucho el tema, me entretiene y me gusta también conocer las distintas miradas. Para mí es un privilegio también tener gente con tanta experiencia como Pablo en el ámbito de la música docta, de la música popular, estar con los consejeros y consejeras conociendo sus miradas y compartiendo la experiencia. La verdad es que para mí es un honor y te agradezco mucho tus palabras, Pablo. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por su asistencia. Tomaremos la invitación de parte de la FOGI. Como sabe, las sesiones CIMUC son periódicas, tenemos varias sesiones, así que ojalá en algún futuro nos estemos encontrando de nuevo. Ahora nos quedaremos con Camila respondiendo las preguntas. Muchísimas gracias. Adiós. Bueno, aprovechando justamente que Pablo se retira, ahora que él deja el consejo, ¿ya se sabe quién lo va a reemplazar? ¿Va a haber un proceso de selección? ¿Todavía están en...? No, ahí operamos también con la SCD. Ya les preguntamos a ellos cómo nos tienen que mandar el próximo nombre, pero no lo hemos recibido y eso también, bueno, hay una resolución también que formaliza la renuncia de Pablo, por lo tanto después también tiene que oficializarse también por resolución la nueva persona que llegue, pero hasta el minuto no tenemos ese nombre. Comprendo, perfecto. Bueno, nos van quedando solo 2 preguntas. La primera tiene 2 partes. ¿Cuál es la relación entre el Consejo y las organizaciones dedicadas a la música docta en Chile? ¿Se promueve la colaboración con estas entidades para fortalecer la escena musical clásica? Un poco ya lo conversábamos con el tema de Ibermúsicas y de Iberorquestas, pero ahora en relación a las entidades nacionales, me imagino.
A ver, la relación directa del Consejo con distintas organizaciones tiene que ver con lo que comentaba antes, que cada consejero o consejera tiene como esa interacción, digamos, no hay una relación formal como del Consejo propiamente tal con alguna entidad específica. De hecho, un poco al contrario, como que tratamos de estar como lo más neutros posible, y toda relación que exista con alguna organización específica tiene que ver con algún proyecto y alguna firma de convenio, gracias a que hayan sido seleccionadas a través de concursos. Bueno, podríamos decir que con la SCD, pero son porque son los que nombran en este caso, a los representantes de la música docta. Pero en general la relación sería a través de los propios consejeros, y solo como para recoger inquietudes o preguntar, o también ellos nutrirse de información para poder después aportarla en los distintos temas que se conversan en el Consejo. Y la otra pregunta no me acuerdo cuál era. No, era la misma, pero preguntaba, ¿se promueve la colaboración con estas entidades? ¿El Consejo tiene como un rol activo en el fortalecimiento de esas relaciones? No, no necesariamente, en realidad. No sé, a lo mejor en el caso de FOGI, porque FOGI también es una entidad que recibe recursos desde el ministerio, pero sí, no hay algo así formal que se instaure como que tengamos que ir a fortalecer esa relación, digamos. Perfecto, clarísimo. Y una última pregunta. ¿Cómo asegura el Consejo que se vean representados los intereses de los músicos de regiones distintas de la metropolitana, dado que la mitad de los consejeros representan a la misma región, según la lista que vimos al principio? Sí, ahí, bueno, sí, efectivamente no tenemos representantes de regiones, y eso depende mucho de la entidad que nos designa al consejero o propone el nombre, digamos. La única manera de resguardar la participación de regiones, o que haya quizás ciertos recursos para regiones, uno está en la ley, que la ley de la música establece que el 50% de los recursos es para regiones distintas de la metropolitana, el otro 50% queda en la RM, y en algunas convocatorias el Consejo ha acordado que en vez de que sean 50, sean 60% de esos recursos. Así está también en la línea de circulación. Hemos ido como ampliando un poco la mirada hacia las regiones, porque, bueno, obviamente porque es una necesidad, pero claro, no está como directamente un consejero de regiones, pero sí los consejeros hoy miran mucho y tratan de abordar como esta centralización que hay de la mejor manera posible. Ahí tenemos a la consejera Valeria Valle, que es que ella representa a las universidades de regiones, y ella está siempre como muy, muy atenta. Y en general también el resto de los consejeros, pero salvo como resguardar estos porcentajes de recursos, o hacer algún criterio de selección, por ejemplo, en el programa de apoyo a orquestas profesionales, claramente ahí hay un trabajo que tenemos que profundizar mucho más. Perfecto, entonces sí se consideraría como un tópico que aún requiere trabajo futuro, ¿no? Como lo que Sí, hablaba sí. Pablo también con las orquestas del extremo sur y Sí, demás. de todas maneras, sí. O sea, si miramos cifras y todo, siempre estamos muy al debe con regiones, y ahí hay un trabajo también de las dos partes. Las propias regiones también tienen que fomentar, de repente no recibimos, de hecho, postulaciones a líneas específicas desde regiones, entonces también hay que partir como primero motivando a que haya más postulaciones, y luego también ya haciendo un trabajo como más profundo con esos proyectos. Perfecto. Mientras estábamos respondiendo, nos llegó una última pregunta, se la voy a transmitir ahora, y con eso estaríamos ya finalizando la sesión. La pregunta es, ¿de qué manera influye el gobierno de turno o incluso el ministro o ministra de Cultura en la canalización de recursos? Esa es la consulta. En general,
nosotros hemos tenido bastante continuidad en el presupuesto y sí, a veces hemos tenido como ciertas alzas, pero que responden también a un momento país más que, bueno, o sea, obviamente vienen con autoridades específicas, pero tienen que ver también con la posibilidad que hay de poder aumentar recursos o no, y eso nunca lo sabemos hasta que ya nos llega la ley de presupuesto. Entonces, depende, digamos, como que no es tan categórica la respuesta, porque como digo, también responde a un momento propicio como para poder hacer aumento o no. Perfecto, comprendo. Entonces sí habría una cierta continuidad más allá del cambio de gobierno. Hasta ahora sí, hasta ahora sí. Ha habido algunos incrementos, el año pasado tuvimos incremento para el fondo, los fondos cultura en general, digamos, el concurso anual. Ahí tuvimos un incremento. Excelente. Bueno, estimada, eso ha sido la gran mayoría de la sesión. Muy agradecido de que haya decidido venir, participar con nosotros por su tiempo, compartir su conocimiento. No sé si hay algún último punto, tema a destacar que quiera compartirnos. O sea, primero quería agradecerles enormemente la invitación y haber abierto este espacio para conversar algo que en general, y me doy cuenta también contando un poco cómo funcionamos, que como que no lo explicamos tanto a un público así un poco más ampliado. Así que muchas gracias y felicitar el trabajo también que hace CIMUC, tanto en Chile como todo, obviamente, lo que hacen en el extranjero. Nosotros, como parte de la línea de internacionalización que tenemos, nos comunicamos bastante con CIMUC, así que me parece súper relevante el trabajo que hacen. Y dejarles el mail por si tienen más preguntas o quieren saber alguna información en específico. Nosotros siempre tenemos el fondo de la música @cultura.gov.cl a disposición, y el mío es camila.gallardo y la misma extensión cultura.gov.cl, así que siempre estamos a disposición de poder reunirnos con ustedes, con el que necesite, o recibir sus consultas. Excelente, muchísimas gracias. ¿Hay algo más que considera que la comunidad deba saber del consejo que no hayamos conversado todavía? No sé, son tantas cosas, la verdad, podríamos estar seguro. conversando mucho rato. En este minuto algo muy específico no, creo que igual abordamos más o menos, a no ser que a alguien le haya quedado alguna duda, pero creo que abordamos bastantes aspectos. Pablo me parece que transmitió súper bien lo que es el trabajo de un consejero, así que no, por ahora nada que se me ocurra. Estupendo, pues. Bueno, nuevamente muy agradecido de su presencia, de Pablo, que ya se retiró. Muchas gracias a toda la audiencia, a quienes nos están viendo, ya sea en vivo o vean la retransmisión. El video va a quedar alojado en el canal de YouTube de la CIMUC, por ahí se puede acceder en cualquier momento. Y eso ha sido todo por hoy. Esperamos verlos en la próxima sesión CIMUC. La programación de esta sesión está siempre disponible en la página de la CIMUC también, la Sociedad Internacional por la Música Chilena, y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.